Hola, les presentaremos el trabajo que lleva por título Análisis integrativo de la expresión de genes NBS y LEA y la localización cromosomal por hibridación in situ fluorescente en especies poliploides de agave. Los autores del trabajo son la doctora María Concepción Tamayo Ordóñez, el doctor Felipe Lorenzo Sánchez Teller, el doctor Luis Carlos Rodríguez Zapata, la doctora Esmeralda Casares Sánchez, el doctor Benjamín Abraham Allí Gutiérrez, el maestro Francisco Alberto Tamayo Ordóñez y la doctora Yajaira de Jesús Tamayo Ordóñez. Eh, bueno, eh, agave es un cultivo de importancia económica. En agave existen muchos estudios, desde lo que es el estudio de la fisiología de agave, conocer el metabolismo primario de agave, también cómo poder seleccionar agronómicamente mejores variedades de agave para obtener diferentes productos, ¿verdad? Y cómo la selección tradicional ha influido también en pérdida de diversidad y variabilidad en agave. Y actualmente también existe una línea que tiene que ver con la selección de plantas élite de agave para producción de compuestos de importancia comercial, pero fundamentada en la selección de caracteres de interés. Esto generalmente se hace mediante marcadores moleculares. Pero en este caso, nosotros les vamos a presentar un trabajo en donde nosotros estudiamos el fenómeno o el proceso de poliploidía en diferentes variedades y especies de agave. Bueno, ¿qué es la poliploidía? La poliploidía es un evento que implica la duplicación del set de juegos cromosómicos original de una especie diploide, ¿verdad? En este caso, en agave se han identificado desde especies diploides hasta especies octaploides. Y pues bueno, son varios eventos que se han descrito que son los principales que originan la duplicación de genomas en agave. Una de ellas, pues, puede ser una simple duplicación, otro mediante una hibridación interespecífica y posterior duplicación cromosómica. También mediante la fusión de gametos diploides es posible obtener especies poliploides, etcétera, etcétera. Todos estos eventos, si bien llevan a cabo a que las nuevas especies o variedades de agave presenten diferentes cambios genómicos y dentro de los cambios genómicos la hipótesis es que existan más copias de genes que posiblemente por los rearreglos, mutaciones, cromosómicas, etcétera, puedan hacer mejor su función y ayudar a la planta a sobrevivir a los diferentes estreses bióticos y abióticos. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros nos enfocamos en dos genes, el gen NBSL y el LEA. El NBS está relacionado al estrés biótico en plantas y el LEA a estrés abiótico, exclusivamente salinidad y altas temperaturas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue conocer cómo se comportan estos genes en condiciones tanto bióticas como abióticas, ¿verdad? Para ello, primero fue necesario identificar al gen, ¿verdad? Eso lo hicimos mediante un aislamiento, mediante PCR, clonamos, mandamos secuenciar, purificamos y se hizo un análisis bioinformático sencillo para identificar mutaciones puntuales, tanto en los genes NBSL y LEA. Posteriormente diseñamos una estrategia que nos permita determinar la expresión de estos genes mediante tiempo real, los genes NBSLR y LEA bajo condiciones bióticas y abióticas. Y también realizamos el mapeo físico de estas regiones para demostrar que el gen que estábamos analizando sí se encuentra en el genoma de las especies de agave. Los resultados, brevemente. Aquí les ilustro ya la secuencia consenso de una región parcial de la proteína codificada de estos genes. Tal como pueden observar, pues no existe una variación como tal. Las proteínas son conservadas. Esto significa que a pesar de que tengamos muchos cambios
muchos cambios en los nucleótidos no están impactando a nivel de que se cambie el residuo aminoácidico. Y eso es bueno. Significaría que los genes NBSL, R y LEA son conservados en pues estas variedades y especies de agave que estudiamos. Nada más para entrar en contexto, estudiamos a dos variedades diploides, agave tequilana variedad azul y agave angustifolia variedad marginata. Una especie triploide, agave fulcroides variedad kitamki, una especie pentaploide, agave fulcroides variedad saki y una hexaploide, agave angustifolia variedad chelemki. Son las especies de agave que estudiamos. Una vez que ya aislamos e identificamos mediante bioinformática que pues sí teníamos el fragmento, tanto de LEA como de NBS, realizamos un análisis de hibridación in situ fluorescente. La hibridación in situ fluorescente consiste en fijar células, ¿verdad? Nosotros trabajamos con núcleos en interfase, pero pueden fijar ustedes células también meióticas en división celular. Entonces, es fijar en un portaobjetos. Ya estando en un portaobjetos, lanzamos la sonda. En este caso, la sonda viene siendo nuestros genes NBSLRR y LEA. Y posteriormente, mediante microscopía, nosotros podemos evaluar, ¿verdad? La presencia o no de el fragmento que queremos identificar. Y en este sentido, podemos observar, aquí les muestro a nuestros controles, el gen LEA y el NBSLRR, las sondas, así como ya las sondas integradas en el núcleo, en núcleos en interfase de agave tequilana variedad diploide. Pueden observar, la señal que observan es la hibridación de la sonda que nosotros diseñamos y aislamos. Una vez comprobada que nuestras sondas eran útiles, procedimos a hacer esto, pero ya incluimos a todas las variedades de agave que estábamos estudiando, variedades y especies, ¿verdad? Que estábamos estudiando. En este caso, A, B y C representa agave tequilana variedad azul, D, E y F, agave angustifolia también diploide, variedad marginata. En el GHI tenemos a la especie hexaploide, agave angustifolia variedad chelemki. Posteriormente, en las dos últimas líneas, presentamos a dos variedades de agave fulcroides. La primera triploide, J, K y L, agave fulcroides variedad Kitamki, que es la triploide, y la pentaploide la dejamos en M, N y O. Y tal como pueden observar para el caso de la sonda LEA, ustedes pueden observar una única señal en cada, pues puede decir, especie de agave, especie y variedad de agave. Cabe mencionar que si observan las especies con más nivel de ploidía, o se puede decir con mayor número de contenido genómico, tiene una señal mucho más fuerte, ¿verdad? Como es la pentaploide. Para el caso de NBS, solo le ilustramos al diploide y al hexaploide. Igual, fue una señal únicamente. Entonces, esta intensidad, ¿verdad?, de la sonda en los núcleos en interfase podría estar regulado por la cantidad del número de copias de estos genes en los genomas de estas especies. Una vez demostrado que efectivamente la sonda que nosotros estábamos aislando estaba presente en el núcleo de estas especies de agave, procedimos a diseñar estrategias experimentales para evaluar la expresión de estos genes bajo diferentes estreses. Primero vamos a hablar del LEA. El gen LEA, lo evaluamos bajo estrés abiótico, que fue estrés salino y estrés por temperatura. Para lo del estrés salino, nosotros a las plantitas las pusimos en contacto con un medio salino a 150 milimolar de cloruro de calcio y pues bajo condiciones controladas, ¿verdad? Y posteriormente a los 15 y a los 30 días de estar bajo estas condiciones salinas, procedimos a hacer procedimos a realizar a determinar la expresión de los genes mediante tiempo real. Para el caso de estrés por temperatura, igual las plantitas fueron sometidas a temperaturas de 40 grados centígrados y nosotros tomamos muestras a los 15 y 30 días y posteriormente realizamos el análisis de expresión de estos genes. Tal como pueden observar en esta gráfica,
les represento las copias totales y las copias expresadas del gen LEA bajo condiciones de salinidad. Tal como ustedes pueden observar, la especie pentaploide es la que tiene el mayor número de copias expresadas como de copias totales, ¿verdad? En el genoma. Lo mismo patrón fue cuando se analizó el gen LEA bajo estrés por temperatura, tanto a los 15 como a los 30 días. Las especies poliploides con mayor contenido genómico tienden a expresar más estos genes. Y cuando realizamos el estrés biótico para estudiar los genes NBSLR, nuestra estrategia experimental fue obtener cubos merestemáticos de las plantas de agave. Estas fueron incubadas y mantenidas bajo cultivo de tejidos, cultivo in vitro, y una vez que se adaptaron, se le inoculó con un patógeno, con Erwinia caratobora, ¿no? Posteriormente se tomaron muestras a los 35 y a las 12 horas. A diferencia de lo que pasó con el gen con el gen LEA, los genes NBSLR en las especies poliploides no demostraron una alta, se puede decir, expresión. Para el caso de la especie diploide, sí. La especie diploide, agave tequilana, variedad Quitam, variedad azul, es la que ha demostrado ser más susceptible a patógenos. Entonces nosotros creemos que esta respuesta se debe a eso, a que se demostró que responde, ¿verdad? Y para el caso de las especies poliploides, nosotros queremos creer y pensar que existen otras barreras que permiten que el patógeno no invada, ¿verdad? Y que no se llegue hasta la expresión de estos genes. Pero bueno, eso lo estaremos analizando en la otra fase del proyecto. Ya finalmente, nada más para terminar, estas son las conclusiones parciales. Como pueden observar, la regulación en general de los genes NBS, LRR y LEA fueron diferenciales dependiendo de la especie de agave analizada. Al parecer, las especies poliploides podrían estar expresando más los genes LEAs y los genes NBS, LRR, pues como que las mantienen bajo el nivel basal de expresión, ¿verdad? Y pues nada, eso es lo que tenemos ahorita de avances y cualquier cosa quedamos atentos a sus preguntas. Gracias.